Mi novia se va de viaje por su trabajo. Meses después me entero de que todo es una mentira y en realidad está de vacaciones con su amante. Pero eso no es lo peor. Mi nombre es Israel, y he estado en una relación con Melissa durante los últimos 4 años. Nuestra relación siempre fue estable y amorosa. Compartíamos intereses, sueños y metas comunes, y siempre nos apoyábamos mutuamente. Cuando Melissa me dijo que había conseguido una gran oportunidad de trabajo en el extranjero por un año, me sentí orgulloso de ella, aunque también triste por su partida. Sin embargo, confiaba en nuestra relación y estaba seguro de que podríamos superar la distancia. El día de su partida fue emotivo. La acompañé al aeropuerto y nos despedimos con un largo abrazo y besos. Prometo llamarte todos los días y enviarte fotos de los lugares que visite, me dijo Melissa, sonriendo. La vi caminar hacia la puerta de embarque, sintiendo una mezcla de orgullo y nostalgia. Las primeras semanas después de su partida fueron difíciles. Sentía su ausencia profundamente, pero nos manteníamos en contacto a través de videollamadas y mensajes. Ella me enviaba fotos de los lugares que visitaba y me contaba sobre su nuevo trabajo y los colegas que había conocido. Todo parecía ir bien, y aunque la echaba de menos, estaba contento de que estuviera aprovechando esta oportunidad. El tiempo pasó, y poco a poco me acostumbré a la rutina de estar solo. Me enfocaba en mi trabajo, salía con amigos y trataba de mantenerme ocupado. Melissa y yo seguíamos en contacto regularmente, pero noté que sus llamadas y mensajes comenzaron a disminuir con el tiempo. Al principio, no le di mucha importancia, pensando que su trabajo estaba siendo más exigente. Sin embargo, hubo un detalle que al principio no me di cuenta, pero que lentamente comenzó a molestarme. En una de nuestras primeras videollamadas, Melissa me mostró su apartamento temporal. Me dio un recorrido virtual, y noté que había una camisa de hombre colgada en una silla. En ese momento, no le di mucha importancia y supuse que podría ser de algún compañero de trabajo que se la dejó allí por error. Pasaron unos meses, y aunque trataba de mantenerme positivo, la sensación de que algo no estaba bien comenzó a crecer en mi interior. Melissa seguía enviándome fotos y mensajes, pero había algo en su tono que no podía identificar. Su entusiasmo parecía forzado, y a veces sus respuestas eran evasivas. Empecé a preguntarme si realmente estaba siendo honesta conmigo. Una noche, mientras revisaba nuestras antiguas conversaciones y fotos, me acordé de la camisa que vi en su apartamento durante nuestra videollamada. Ese detalle que había pasado por alto inicialmente ahora parecía una pista significativa. Decidí observar más atentamente cualquier otro detalle que pudiera corroborar mis sospechas. Empecé a revisar nuestras antiguas conversaciones y fotos, buscando cualquier cosa que pudiera haber pasado por alto. Noté pequeños cambios en su comportamiento y en su entorno, pero no había nada concreto que pudiera señalar como prueba de una infidelidad. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Decidí mantenerme vigilante y esperar más señales. No quería confrontar a Melissa sin tener pruebas claras. Continué fingiendo que todo estaba bien entre nosotros, pero en el fondo, mi mente no dejaba de trabajar en el problema. La sospecha seguía creciendo, así que decidí tomar medidas más drásticas. Creé una cuenta falsa en redes sociales y comencé a seguir a sus colegas de trabajo, esperando encontrar algo que confirmara mis sospechas. Pasaron unas semanas sin resultados, pero no estaba dispuesto a rendirme. Finalmente, un día encontré algo interesante. Un colega de Melissa, llamado Javier, publicó una foto en la que aparecía ella. La foto era de una fiesta en su apartamento y en el fondo se veía la misma camisa que había visto en la videollamada. Mi corazón se hundió. Sentí que todas mis sospechas estaban siendo confirmadas poco a poco. Decidí seguir investigando a Javier. Descubrí que tenía una relación cercana con Melissa, mucho más cercana de lo que ella me había contado. Había muchas fotos de ellos juntos, no solo en eventos de trabajo, sino también en salidas personales. Empecé a atar cabos y me di cuenta de que probablemente estaban teniendo una relación desde hace meses. A medida que profundizaba en mi investigación, más detalles comenzaron a emerger. Me di cuenta de que Melissa y Javier habían estado compartiendo muchas más cosas de las que ella me había contado. Empecé a revisar las fechas y ubicaciones de las fotos que compartían en redes sociales y noté coincidencias inquietantes. Cada vez que Melissa decía que estaba ocupada con el trabajo o que no podía hablar, había una publicación de Javier que la involucraba. La red de mentiras se hacía más evidente con cada nueva pieza de información que encontraba.
Aunque la verdad era dolorosa, también me daba una extraña sensación de claridad. Al menos sabía con certeza lo que estaba ocurriendo, y eso me permitió empezar a planear mi siguiente paso. Decidí que la mejor forma de proceder era seguir fingiendo que no sabía nada. Continué con nuestras videollamadas y mensajes como si todo estuviera bien. Incluso comencé a mostrar más interés en su trabajo y en sus actividades diarias. Quería que Melissa pensara que todo estaba bajo control, que no había nada de qué preocuparse. Mientras tanto, continué recopilando pruebas. Sabía que cuando llegara el momento, necesitaría tener todo bien documentado. No quería darle ninguna oportunidad de negar o minimizar lo que había hecho. Además, comencé a planear una venganza que no solo le haría sentir el mismo dolor que yo, sino que también le mostraría que no se puede jugar con las emociones de las personas sin consecuencias. Con el paso del tiempo, fui consolidando mis planes. Decidí que la venganza sería más efectiva si involucraba a nuestros amigos y familiares. Quería que todos supieran lo que Melissa había hecho y cómo me había traicionado. Empecé a organizar una gran reunión para cuando ella regresara. La idea era celebrar su regreso, y al mismo tiempo, exponer su infidelidad delante de todos. Sabía que necesitaba ser meticuloso en mi planificación. Cada detalle debía ser perfecto para asegurarme de que Melissa sintiera la misma humillación y dolor que yo. Comencé a coordinar con amigos y familiares, fingiendo que quería hacer una sorpresa especial para su regreso. Todos estaban emocionados y dispuestos a ayudar, sin sospechar la verdadera razón detrás de mi entusiasmo. El día finalmente llegó. Melissa regresó a casa, y aunque fingí estar feliz y emocionado, por dentro estaba ansioso por poner en marcha mi plan. La recibí con abrazos y besos, y le dije que había organizado una gran reunión para celebrar su regreso. Ella parecía emocionada y agradecida, sin tener idea de lo que realmente le esperaba. Los días previos a la reunión, me aseguré de que todo estuviera en su lugar. Contacté a todos nuestros amigos y familiares, organizando una gran cena en nuestra casa. Preparé un discurso y recopilé todas las pruebas que había reunido durante mi investigación. Quería que el impacto fuera devastador. La noche de la cena, todos estaban disfrutando y pasando un buen rato. Esperé hasta el momento adecuado para hacer mi movimiento. Me levanté y pedí la atención de todos. Amigos, quiero agradecerles por estar aquí esta noche para celebrar el regreso de Melissa. Pero antes de continuar, hay algo que necesito compartir con todos ustedes, dije, sacando mi teléfono. Proyecté en la pantalla las fotos y mensajes que había recopilado, mostrando la relación entre Melissa y Javier. El ambiente se volvió tenso de inmediato. Melissa se quedó pálida y Javier no podía mirar a nadie a los ojos. En ese momento, en lugar de dirigir la palabra a Melissa, miré a cada uno de mis amigos y familiares, dejando que las imágenes hablasen por sí solas. La tensión en la sala era palpable. La traición era evidente y nadie podía creer lo que veía. Después de unos momentos de silencio ensordecedor, uno de nuestros amigos más cercanos, Daniel, rompió el silencio. «Melissa, ¿qué es esto? ¿Cómo pudiste?» La pregunta quedó en el aire, sin respuesta inmediata. Melissa comenzó a sollozar y a tratar de articular una disculpa, pero las palabras no podían borrar la evidencia que todos habían visto. Los amigos y familiares comenzaron a murmurar entre ellos, claramente sorprendidos y molestos por la revelación. Después de esa noche, nuestra relación estaba oficialmente terminada. Melissa trató de contactarme varias veces para disculparse y explicar, pero no quería saber nada más de ella. Sentía que había hecho justicia al exponer su traición públicamente. Sin embargo, también me di cuenta de que la venganza no me traía la paz que esperaba. Melissa y Javier se alejaron de nuestro círculo social. Nuestros amigos, aunque comprendían mi dolor, también se vieron afectados por el drama. La vida continuó, pero el impacto de esa noche dejó cicatrices en todos nosotros. Empecé a notar que algunos amigos se distanciaban, tal vez incómodos por la manera en que había manejado la situación. Otros, sin embargo, me apoyaron y me ayudaron a superar el dolor. Un día, mientras organizaba algunos documentos en casa, encontré una carpeta que pertenecía a Melissa. Dentro había papeles de trabajo, notas y otros documentos. Al revisarla, encontré algo que me hizo sentir que todo se desmoronaba nuevamente. Era una carta, escrita a mano, con una letra que reconocí de inmediato, la de Melissa.
La carta estaba dirigida a Javier, y lo que leí me dejó helado. La carta no solo confirmaba su relación, sino que revelaba algo aún peor. Melissa había estado involucrada en un esquema ilegal en su trabajo, y Javier era su cómplice. Hablaban de dinero, de transacciones sospechosas y de cómo habían manipulado cuentas para beneficiarse económicamente. Al parecer, el viaje de trabajo no solo había sido una excusa para estar con Javier, sino también para llevar a cabo sus planes sin levantar sospechas. Sentí una oleada de rabia y frustración. No solo me había traicionado emocionalmente, sino que también había estado involucrada en actividades ilegales, arriesgando su carrera y, potencialmente, la mía si las cosas salían mal. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Decidí investigar más a fondo. Necesitaba entender el alcance de lo que Melissa había hecho y cómo podría afectarme. Comencé a indagar en nuestros círculos sociales, tratando de reunir más información. Lo que descubrí me dejó devastado. Un día, mientras conversaba con un viejo amigo de la universidad, mencioné en confianza mi situación con Melissa y Javier. Para mi sorpresa, mi amigo se mostró visiblemente incómodo y, tras una breve pausa, decidió contarme la verdad. Al parecer, muchos de nuestros amigos y familiares sabían sobre la relación de Melissa con Javier desde hacía meses. Algunos incluso desde el principio. La revelación me dejó atónito. ¿Por qué nadie me dijo nada?, le pregunté, tratando de contener mi creciente indignación. Israel, fue una situación complicada, respondió mi amigo, muchos no sabían cómo decírtelo. Y otros, bueno, pensaban que era mejor que lo descubrieras por ti mismo. No podía creer lo que estaba escuchando. Gente en la que confiaba, personas que consideraba cercanas, habían sabido de la infidelidad y habían decidido no decírmelo. Me sentí traicionado no solo por Melissa, sino también por aquellos que me rodeaban. Lleno de rabia y decepción, decidí confrontar a algunos de mis amigos y familiares directamente. Primero hablé con mi hermana, quien siempre había sido una confidente para mí. ¿Sabías sobre Melissa y Javier?, le pregunté sin rodeos. Mi hermana bajó la mirada, y su silencio fue todo lo que necesité para confirmar mis sospechas. Lo supe hace unos meses, admitió finalmente, pero no sabía cómo decírtelo sin hacerte daño. ¿Creíste que era mejor dejarme en la oscuridad?, le respondí, sintiendo cómo la rabia crecía dentro de mí. ¿Me dejaste vivir una mentira? La confrontación con mi hermana fue solo el comienzo. Hablé con otros amigos cercanos, y la historia era la misma. Todos habían sabido, todos habían decidido guardar silencio por diferentes razones, miedo a lastimarme, pensar que no era su lugar, o simplemente evitar el conflicto. Con cada conversación, mi desilusión y tristeza crecían. La red de mentiras y silencios me rodeaba, y me sentía más solo que nunca. Las personas en las que había confiado me habían fallado de la peor manera posible. No sabía en quién podía confiar ahora. Las revelaciones me llevaron a una profunda introspección. Empecé a cuestionar mi juicio, mis elecciones y la naturaleza de mis relaciones. Me preguntaba cómo había sido tan ciego, cómo no había visto las señales y por qué nadie había considerado importante decirme la verdad. Decidí que no podía seguir así. Necesitaba tomar una decisión drástica para protegerme y reconstruir mi vida. Después de mucho meditar, llegué a una conclusión dolorosa pero necesaria: necesitaba alejarme de todos. La traición y el silencio habían dejado una cicatriz tan profunda que sentía que no podría sanar mientras siguiera rodeado de esas mismas personas. Necesitaba un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos dolorosos y de aquellos que me habían fallado. Comencé a planear mi partida. Vendí la casa que Melissa y yo habíamos compartido y empecé a buscar un lugar nuevo donde pudiera empezar de nuevo. Me aseguré de cortar lazos de manera respetuosa, explicando a mis amigos y familiares que necesitaba espacio para sanar y encontrar paz. Finalmente, encontré un pequeño apartamento en una ciudad a varias horas de distancia. Era modesto pero acogedor, y lo más importante, era un lugar donde podía empezar de nuevo sin las sombras del pasado. Me mudé con pocas pertenencias, queriendo dejar atrás lo más posible. Los primeros días fueron solitarios, pero también liberadores. Sin la carga de la traición y los recuerdos, comencé a sentirme más ligero. Decidí enfocarme en mi bienestar emocional, buscando actividades que me apasionaran y me ayudaran a sanar. Empecé a asistir a clases de arte, algo que siempre me había interesado pero nunca había tenido tiempo para hacer.
A medida que pasaban los meses, comencé a hacer nuevos amigos en mi nueva ciudad. Gente que no conocía mi pasado, personas que me aceptaban por quien era en ese momento. Fue un proceso lento, pero gradualmente empecé a sentirme más conectado y a encontrar un nuevo sentido de comunidad. También decidí buscar ayuda profesional para lidiar con el trauma que había experimentado. Asistir a terapia me ayudó a procesar mis emociones y a entender mejor mis propias reacciones y decisiones. Aprendí a perdonar, no solo a los demás, sino también a mí mismo por no haber visto las señales antes. Una tarde, mientras exploraba el mercado local, me encontré con alguien que no esperaba ver. Era Andrés, un amigo cercano de mi antiguo círculo social. Al principio, me tensé, pero Andrés se acercó con una expresión sincera. Israel, por favor, escúchame, comenzó, sé que te lastimamos al no decirte la verdad. Pero quiero que sepas que me arrepiento de no haberte apoyado como debí. Lo miré, recordando todas las veces que me había sentido traicionado. Pero también noté la sinceridad en sus ojos. Decidí darle una oportunidad para explicarse. Andrés me contó que, después de mi partida, la verdad sobre Melissa y Javier había causado una gran conmoción en nuestro antiguo círculo. Muchos se sintieron culpables y comenzaron a reevaluar sus propias acciones y decisiones. Andrés había decidido buscarme para pedir disculpas y tratar de reparar la amistad que habíamos perdido. Nos sentamos en una pequeña cafetería y hablamos durante horas. Me contó sobre los cambios en su vida y cómo había aprendido de la situación. A pesar de todo, sentí que estaba listo para dejar atrás el rencor y comenzar a reconstruir algunos de los puentes que había quemado. Con el tiempo, permití que Andrés volviera a ser parte de mi vida, pero con límites claros y una comprensión mutua de lo que había sucedido. También conocí a otras personas en mi nueva ciudad, formando un círculo de amigos que me apoyaban y respetaban. Un día, mientras caminaba por la playa, me encontré con una mujer llamada Laura. Nos conocimos por casualidad, pero rápidamente nos conectamos. Laura era diferente, había una honestidad y una transparencia en ella que me atraía profundamente. Con el tiempo, nuestra relación floreció y descubrí que podía confiar plenamente en ella. Laura sabía sobre mi pasado y las cicatrices que llevaba, pero eso no la alejó. En cambio, nos unió más, creando una base sólida para nuestra relación. Mientras el sol se ponía sobre el océano, supe que había encontrado la paz que tanto había buscado. A pesar del dolor y la traición, había logrado construir una nueva vida, rodeado de personas que me apreciaban y respetaban por quien era. Laura y yo comenzamos a hacer planes para el futuro, llenos de esperanza y emoción. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que la traición de Melissa y la decisión de mis amigos y familiares de no decirme la verdad había sido una dura lección, pero también una oportunidad para crecer y encontrar un nuevo camino. Ahora, estaba listo para enfrentar el futuro con optimismo, sabiendo que, sin importar lo que ocurriera, siempre tendría la fuerza para seguir adelante. Finalmente, dejé que el pasado quedara atrás, y con él, todas las heridas y cicatrices. Estaba listo para vivir una vida plena y auténtica, rodeado de amor y amistad genuina. Y en ese momento, mientras caminaba junto a Laura, supe que había encontrado mi verdadero hogar.